nombre es Denise Villalba. Yo les hablaré sobre los tipos de pensamiento. La cognición primaria es el pensamiento de primer nivel. Es pensar sobre algo, cualquier cosa. Ejemplo, estoy enferma, me gustas. Otro tipo de pensamiento es la metacognición, que es reflexionar sobre el pensamiento de primer nivel. Ejemplo, no estoy segura de estar realmente enferma. Me gusta mucho tener este pensamiento. Metacognición social. Estudia las teorías subjetivas que tienen las personas sobre sus propias capacidades mentales. Cuándo se sabe, cuánto se puede aprender, cuánto se puede llegar a recordar. Un ejemplo es cuando un alumno se prepara para un examen. Él decide hasta qué punto estudiar o qué tanto estudiar, dependiendo qué capacidades cree que tiene. Otro ejemplo es tener algo en la punta de la lengua, que es el creer que conocemos algo que se sabe que no sabemos. Es decir, el creer que tú tienes ese conocimiento y sientes esa familiaridad de creer saber un concepto, una palabra, o en múltiples ocasiones a más de alguno le ha pasado creer tener o saber algo, pero no tener la capacidad de recordar. Fluidez del pensamiento. Efectos paradójicos de la suspensión del pensamiento, 2009. Cuanto más intentas no pensar en algo, más probable resulta acabar pensando justamente en ello, lo cual se denominó efecto rebote. No pienses en sandías. No pienses en sandías. No pienses en sandías. ¿Lo ven? En muchas ocasiones el efecto rebote, el intentar evitar nuestros pensamientos, hacen que sean más recurrentes y provocarnos una preocupación. Facilidad y fluidez de la expresión de pensamientos. Se descubrió que la cantidad de palabras para expresar un pensamiento es muy importante, ya que puede alterar el resultado o nuestra forma de conducta. Por ejemplo, en una situación, al utilizar el mayor número de palabras posibles para expresar pensamientos sobre un tema de baja relevancia personal, por ejemplo, un tuit largo, va a ser difícil conseguir tantas palabras para expresar esa idea, mientras que utilizar una sola palabra para expresar pensamientos sobre temas de muy alta relevancia personal también nos va a resultar algo muy complicado. Un ejemplo de esto sería un hashtag. Al hablar del razonamiento, habitualmente nos referimos a la capacidad del ser humano para enfrentar mentalmente un problema o una situación, aplicando siempre la lógica y la experiencia, buscando resolverlo de forma efectiva. Es uno de los procesos cognitivos más básicos mediante el cual aplicamos nuestro conocimiento. Vamos a dar un ejemplo. Nos dicen que Alfredo, que lleva en su puesto 10 años, gana más que su compañero de oficina Manuel, que lleva 15 años en su puesto. Pero Alfredo gana menos que Alicia apenas va entrando, lleva 8 años. De esas premisas podemos llegar a 3 conclusiones. Que los 3 trabajan en la misma organización, que Alicia es la que gana más, por lo tanto, tal vez tiene el mejor puesto, mientras que Manuel es el que gana menos y lleva más tiempo trabajando ahí. 2 formas de razonar, que es el deductivo y el inductivo. El deductivo parte de una premisa para alcanzar una conclusión que sigue necesariamente esas premisas. Siempre será válido si las premisas de las que parte son verdaderas. Este parte de lo general a lo particular, mientras que el inductivo alcanza una conclusión que se encuentra apoyada por las premisas. Un argumento inductivo es fuerte solo si es improbable que su conclusión sea falsa, cuando sus premisas son correctas. Va de lo particular a lo general, al contrario del deductivo. La validez de la conclusión no está garantizada, sino que se trata de un argumento más o menos probable. Razonamiento hipotético deductivo. Vamos a empezar con que la hipótesis es una solución tentativa a un problema concreto. Se establece una analogía con el método científico,
Comienza con la generación de la hipótesis que guía en el proceso de búsqueda de información que confirme o refute la hipótesis planteada. Estrategias de comprobación de hipótesis. En general, las personas tienden a buscar datos que les permitan concluir en qué medida sus hipótesis son correctas o son incorrectas. A veces esta búsqueda de datos incluye algunos sesgos. Eso se pone de relieve en algunos problemas clásicos como la tarea de las tarjetas de Watson. Por ejemplo, esa es una tarea en que una de las caras de las tarjetas siempre habrá una letra y en la otra habrá un número. La tarea consiste en decidir qué tarjetas es necesario voltear para descubrir si se cumple la siguiente regla. Que la tarjeta que tiene una vocal en su cara entonces tiene un número par en la próxima. Existen dos tipos de estrategias más empleadas por las personas para comprobar hipótesis. Está la verificación y la falsación. La verificación es cuando se recurre a aquellos casos para confirmar la hipótesis, siempre manteniendo que la regla o el enunciado sean ciertos. Aquí buscamos que el enunciado sea verdad. Mientras que en la falsación, cuando se recurre a aquellos casos que contradicen o sirven de contraejemplo para la regla de la hipótesis, para concluir que es falsa. Aquí buscamos siempre desmentir la hipótesis pensando que la hipótesis es falsa. El sesgo confirmatorio es cuando las personas buscamos solamente aquella información que verifica o confirma nuestras ideas, expectativas o creencias iniciales. Conduce a no prestar atención a aquella información que podría desconfirmar o falsar nuestras ideas previas. Aquí tenemos dos imágenes que muestran el mismo suceso. Por ejemplo, en ambas, las dos personas están discutiendo porque ven un elemento, pero cada uno tiene su punto de vista diferente. Sin embargo, ellos solo se aferran a lo que creen ver, porque creen que eso es lo correcto. De Pygmalion se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra basada en la imagen que ésta tiene de ella. El efecto es como una especie de círculo que inicia con nuestras acciones hacia nosotros mismos y cómo esos afectan en la expectativa que otra persona tiene acerca de nosotros. Sin embargo, esos nos causan que como nosotros nos desenvolvamos con el medio externo cambien y refuercen nuestras propias expectativas. Una reflexión respecto a la influencia que algunas personas pueden ejercer sobre otra es la de Albert Einstein, que dice: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. La frase de este titular nos recuerda que cada uno tiene unas habilidades diferentes y por lo tanto no podemos compararnos con los demás, sino esforzarnos por mejorar nosotros mismos en lo que somos capaces de lograr. Buen día, mi nombre es Fernanda Palma y voy a hablarles sobre el tema de atribución causal al pensamiento. Entendemos que la atribución causal al pensamiento es donde las personas generan pensamientos para poder explicar los comportamientos de otras personas y para explicar los comportamientos de ellas mismas. Es por eso que su objeto principal de estudio es nuestro pensamiento mismo, y así forma parte de un ejemplo de la metacognición. ¿Y esto dónde tiene importancia? Bueno, esto tiene importancia en el campo del reconocimiento y la memoria testimonial que se da en los juicios legales que se hacen día a día. En ellos las personas recuerdan casos de abusos pasados que han sido reprimidos porque son muy traumáticos para ellos, pero en realidad ellos están recordando situaciones que habían imaginado y nunca pasaron, o los atribuyen de experiencias de otras personas como sí mismos, pero en realidad nunca fueron sufridos. Y esto da lugar a los errores, donde las personas pueden juzgar de dónde viene ese recuerdo. ¿Qué podemos definir con esto? Podemos definir de que en ocasiones los pensamientos de otras personas pueden llegar a confundirse con nuestros pensamientos propios, ya sea de forma intencional o accidental, lo que va a afectar el origen, es decir, desde dónde fue generado este pensamiento. Importancia: el origen de nuestros pensamientos. Tiene importancia porque si el pensamiento de otra persona lo atribuimos como propio, este va a afectar a nuestra percepción y nuestra evaluación de las cosas de nuestra vida diaria. Y esto se da porque las personas se suelen guiar por los pensamientos que han generado ellos mismos más que por lo que las personas les han dicho. Por lo tanto, de esta forma tienen más impacto en nosotros. Ahora hablaremos sobre lo que son los heurísticos. Primero que nada, ¿qué son los heurísticos? Estos son atajos o estrategias mentales efectivas y sencillas que podemos emplear para procesar información y tomar decisiones más rápido sin tener que pensar tanto, y esos operan de forma automática. Nosotros podemos emplear tres tipos de heurísticos. Tenemos heurístico de representatividad, heurístico de disponibilidad y heurístico de ajuste y anclaje. Heurístico de representatividad. En él estamos haciendo juicios sobre categorías constantemente.
Pensamos que cuanto más típico sea un caso, la mayor es la probabilidad de poder encontrarnos un caso igual, es decir, como si estuviéramos buscando patrones para poder categorizarlos. Heurístico de disponibilidad. Este se basa que entre más sencillo nos parece recordar algo, es más probable que sea correcto. Esto muchas veces no es cierto, por lo que nos puede dar lugar a muchas confusiones. Heurístico de ajuste y anclaje. Este lo utilizamos cuando no tenemos una referencia para poder formular una respuesta. Tomamos la primera información que se nos dio y lo utilizamos como punto de partida para poder generar más respuestas. Y al mismo tiempo, nosotros también contamos con heurísticos metacognitivos. Estos heurísticos metacognitivos se pueden dividir en tres: cantidad de pensamiento, dirección de pensamiento y molaridad. Cantidad de pensamiento. Las personas le dan mucho más valor a un pensamiento que sienten que lo han estado valorando detenidamente, es decir, por una gran cantidad de tiempo. Dirección de pensamiento. Se le da más valor a un pensamiento en el que sienten que han evaluado todos los pros y los contras o ambas caras de un mismo tema. Moralidad. Esta se relaciona con la base moral que tiene cada persona, es decir, se relaciona con sus actitudes y sus conductas. Este generalmente es más resistente a los cambios. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Stephanie y les voy a hablar sobre la categorización social. Bueno, nosotros como humanos, por lo general, intentamos resolver ciertos problemas a través de dos métodos, que es el método de deducción, el método deductivo, o a través de una confirmación de hipótesis. Pero no siempre podemos utilizar este tipo de métodos, por lo cual nosotros las personas intentamos utilizar estrategias cognitivas para organizar y resumir la información que obtenemos del mundo. Una estrategia es la categorización social. La categoría es una agrupación de objetos, ideas o personas que comparten características en común. Por ejemplo, en la categoría de médicos, nosotros pensamos en médicos y asociamos diferentes características con las cuales un médico debería cumplir. Por ejemplo, el uniforme que porta, ya sea bata, quirúrgico, camisa, que se vea bien. También el lugar donde trabaja, un hospital, una clínica, la profesión, el labor que hace y también el conocimiento que éste tiene, ya sea de anatomía, reacciones químicas, conocimiento del cuerpo. Las categorías están organizadas en jerarquía, de manera que las menos inclusivas se encuentran en niveles inferiores y las más inclusivas se encuentran en niveles superiores. Un ejemplo, un médico es neurocirujano, pero no todos los médicos son neurocirujanos. Bueno, dentro de las categorías podemos encontrar los prototipos, que son las representaciones de las características típicas que comparte una categoría. Un ejemplo, tenemos dos médicos, un médico nuclear y un médico familiar. Ambos son médicos, por lo cual ambos entran en la misma categoría. Sin embargo, nuestro prototipo o nuestro modelo ideal de médico sería algo más semejante al médico familiar. Básicamente se trata de estándares, pero tiene su lado negativo. No siempre es bueno seguir este tipo de prototipos, ya que se pueden conducir a errores en la toma de decisiones más bien. Por ejemplo, nosotros vemos a una mujer en el área de la salud. Muchas veces, dentro de nuestras ideas o prototipos, pensamos que la mujer va a ser enfermera, porque ese tipo de cultura es la que llevamos, de que pensamos que la mujer es enfermera y el hombre es el médico. Pues no, tanto mujeres como hombres pueden ser médicos o doctores. Entonces no siempre es bueno tener ese tipo de prototipos, aunque pues son conductas que hemos aprendido desde hace mucho tiempo. Otra característica o algo que podemos encontrar también en las categorías son los ejemplares, que se trata de una organización diferente de categorización que asociaremos con eventos pasados y experiencias pasadas. Otra estructura que nos permite reconocer rápidamente a una persona o un lugar basándonos en información son los esquemas, estructuras cognitivas que representan conocimiento de conceptos, incluidos atributos y relaciones entre ellos. Bueno, y ya para concluir, les voy a hablar sobre impresiones. Todos hemos escuchado que la primera impresión es la que cuenta.
Podríamos decir que sí, ya que la formación de impresiones es un proceso mediante el cual se infieren características de una persona a partir de la conducta y rasgos iniciales que observamos en ella. Ejemplo, si yo llego y saludo a una persona y esta persona no me contesta el saludo, lo primero que vaya a pensar probablemente es que es una persona maleducada. Y esto me va a generar buscar una causa del por qué esta persona no me saludó. Es decir, una atribución causal. Voy a pensar, tal vez está enojado, tal vez no me escuchó, tal vez simplemente no me quiso contestar. Vamos a realizar inferencias de las posibles causas de por qué la persona no hizo la acción. Incluso no solamente en las personas, sino con también nosotros mismos. Contamos con dos modelos de percepción social: el modelo de procesamiento secuencial y el modelo de procesamiento paralelo de percepción social. Ambos muy diferentes. El primero, el secuencial, consta de diferentes etapas. Por ejemplo, adentrándonos a un ámbito médico, si llega un paciente con nosotros en la primera etapa vamos a recabar toda la información importante y vamos a categorizar al paciente. Si los datos son consistentes, daremos la categorización acertada. En caso de que no sea así, tenemos que hacer una recategorización. Si los datos siguen fallando y no podemos categorizar a este paciente, lo que tendremos que hacer es repasar paso a paso los detalles para buscar las categorías personales. En cambio, en el modelo de procesamiento paralelo, el procesamiento paralelo de percepción social establece una configuración que representa variedad de elementos como rasgos, persona y conducta. Por ejemplo, si yo veo que una persona está jaloneando a otra persona, mis primeros pensamientos van a ser: están jugando, así se llevan, la está violentando. Y bueno, en base a mis creencias y experiencias de cómo yo vea a los sujetos, voy a pensar, ¿sabes qué? Esta persona no se ve muy bien. Tal vez sea un prejuicio, pero voy a intervenir. No vaya a ser que está pasando algo más. Entonces, básicamente sí, se trata de creencias y experiencias en base a lo que yo estoy viendo. Muy bien, ahora les hablaré sobre el lenguaje, específicamente sobre los principales modelos teóricos. Comenzaremos con una interrogante, que es: ¿la adquisición y el desarrollo del lenguaje depende de los padres al moldear a sus hijos o es una capacidad independiente y biológica del ser humano? Se centra en hallar los mecanismos lingüísticos invariables, es decir, que son comunes entre los hablantes. Funcionalismo. Explica la conducta lingüística de acuerdo al contexto, es decir, uso del lenguaje. Competencia. Se relaciona con el conocimiento que tienen los hablantes sobre la lengua, es decir, qué tan competentes son en el tema. Actuación. Relaciona el uso real del lenguaje, donde los errores pueden ser frecuentes y espontáneos. Innatismo. Este dice que el lenguaje no se puede aprender ya que se desarrolla de manera temprana, es decir, se adquiere sin algún esfuerzo aparente. Empirismo. Donde el lenguaje se aprende como cualquier otra conducta y su aprendizaje reside en los factores ambientales. Ahora que vimos sus características, veamos cuáles son estos modelos. Modelo conductista. El lenguaje se aprende por experiencia, es decir, por el contacto con los hablantes, y donde los niños aprenden por imitación. Aquí los padres sirven de reforzamiento para que el lenguaje se siga reproduciendo en ellos. Modelo innatista. Defiende que el lenguaje no se aprende, sino que nacemos con él. Contamos con estructuras mentales donde se configura la facultad del lenguaje. Modelo interaccionista. Estudia la relación entre lenguaje, cognición, sociedad y maduración. Las estructuras lingüísticas emergen de la interacción social y lingüística de los niños. Bueno, y continuando con el tema, yo les hablaré sobre la investigación en el desarrollo del lenguaje. La investigación en el desarrollo cuenta con diferentes componentes, que son 5: la fonología, la morfología, síntesis, semántica y pragmática. El desarrollo fonético o fonológico es la evolución de los primeros sonidos a los fenomas de la lengua materna. Las primeras palabras aparecen al final del primer año de vida. Entre los meses 18 y 20 es cuando los niños alcanzan un vocabulario más extenso,
conformado por 50 palabras aproximadamente, a lo que denominamos explosión de vocabulario. Y esto se refiere al rápido incremento de nuevas palabras en el aprendizaje. Trastornos del lenguaje. Las manifestaciones de los trastornos son tan diversas que la mera clasificación es demasiado compleja. Existen 3 tipos de clasificación del trastorno del lenguaje. La primera es el expresivo, que en este incluye problemas de fluidez asociados a alteraciones motoras o problemas del habla derivados de alteraciones fonológicas. También tenemos el mixto expresivo receptivo, que en este abarcan problemas derivados de un daño en el procesamiento auditivo central o dificultades con atención general. En el número 3 tenemos el procesamiento de orden superior, en el que incluye dificultades a la hora de acceder al léxico y recuperar palabras, problemas de fluidez o problemas de conversación debido a alteraciones en la intención comunicativa. Aquí tenemos 4 ejemplos del trastorno del habla. Para empezar tenemos la dislalia, que es el trastorno de la capacidad articular o pronunciar correctamente fonemas, por ejemplo decir lodo en vez de loro. La disatria es la dificultad para articular sonidos y palabras, por ejemplo decir iño en vez de niño. Está también la disglosia, que es el trastorno de la pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones. Esta dependerá del tipo de dificultad de esta patología. Está la disfemia, que es el trastorno caracterizado por tropiezos, espasmos y repeticiones, que en pocas palabras es el tartamudeo.